La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludamos desde la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda, este viernes 24 de marzo del 2023. Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy Roberto Junior y estamos transmitiendo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, aquí en Cuautitlán, Estado de México. Me da mucho gusto que nos acompañen este viernes para continuar con el tema que se quedó en el tintero la semana pasada. La semana pasada no hubo transmisión, salimos de experiencia, de retiro Samadhi, entonces sí nos era complicado estar, pero bueno, estamos aquí gracias para continuar con el tema. Voy a presentar a mi compañero en cabina, Charlie. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias a todos, gracias Padrino por la compañía, el tiempo y la amistad y por el conocimiento que nos compartes. Gracias a todos por integrarse a la transmisión, recordándoles como cada semana, en cada sesión, que nos apoyen con un like, una reacción, con compartirlo, con comentar. Eso ha hecho que cada vez en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, por ejemplo, haya subido la comunidad, por decirlo de alguna manera, y es gracias al apoyo que nos brindan. Entonces, que siga siendo de esa forma, se agradece mucho. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Charlie. Bienvenidos a todos los que están aquí en la transmisión. Vamos a continuar porque nos quedamos hablando de algunas creencias y de dónde surgen determinada estructura de creencias que sí se pueden volver limitantes, sobre todo cuando el rendimiento, por llamarlo de alguna manera, en las características de la vida que tienen los seres humanos en lo actual, pues a veces no cuadra con lo que se argumenta, y que a veces ni siquiera es un problema de esforzarse o de quererlo hacer. A veces el problema creo que tiene más que ver con un aspecto de merecimiento, tiene que ver con un aspecto de percepción, tiene mucho que ver con un aspecto de cómo yo represento la percepción de una realidad para mí, y que no necesariamente es una realidad que cuadre con los que están en el entorno o a donde yo digo que voy, y eso también pues empieza a volver limitante para algunas personas. Sí empieza a afectar en el orden de que bueno, pues se va a un destino y a veces es difícil llegar a ese destino de acuerdo a lo que para mí es importante. Entonces bueno, vamos a estar trabajando constantemente en ello de manera consciente por lo que representa para cada persona. Entonces bueno, pues vamos a hablar de ello. ¿En qué nos quedamos, Charlie? Tú que todo lo sabes y lo que no lo sabes lo inventas. A ver, ¿ya dónde nos quedamos? Hablábamos un poco con respecto a las creencias limitantes y en específico con las generalizaciones que se dan en la infancia o que quedan más marcadas allí. Que en este caso, por ejemplo, las frases de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, encasillar a la mayoría de la gente o a toda la gente en una referencia que pudiera interferir, por ejemplo, con el objetivo que tenga una persona. Ok. El cómo las generalizaciones empiezan a volverse parte de la estructura de pensamiento del ser humano, y que de alguna manera, nos guste o no, bueno, pues la mayoría son heredadas. Claro. La mayoría tienen que ver con las personas que nos dieron forma, y como ustedes lo saben y lo hemos comentado y muchas veces nos lo han comentado aquí también, que coméntenos, salúdenos aunque sea, o díganle algo a Charlie que no sea feo, y compartan, ¿no? Habíamos quedado que vamos a compartir para tratar de hacer una cadena de abundancia, de que lleguen cosas, a alguien le puede servir, y en ese aspecto, bueno, pues se les pide de favor que compartan. El hecho de que muchos de los modelos no necesariamente tienen que haber sido verbalizados, y eso creo que a veces algunos nos puede limitar encontrar el génesis de nuestro comportamiento, de nuestras creencias, porque hay quien argumenta y dice que a mí nunca me dijeron eso. Sí, pero te lo modelaron. Y la mayoría de los niños, vamos a decir que todos, que es una generalización también, y de la forma en que hablamos algunos, nos damos cuenta perfectamente que no hubo necesidad de que nos lo dijeran.
simplemente lo vimos representado. Y esas generalizaciones, pues la verdad es que quitan muchos matices, porque desgraciadamente a veces la polaridad no alcanza a percibir la persona como polaridad, pero hay quien nada más percibe blanco o negro, ¿no? Y en esa generalización, sin darse cuenta que muy probablemente muchas de las respuestas que el día de hoy estoy buscando tienen que ver con el matiz de los grises, no necesariamente de que si es blanco o negro. Esa polaridad psicológicamente se conoce como neurosis. Toda polaridad es neurosis. Desgraciadamente algunos, pues el modelaje va enfocado hacia la polaridad, y eso también va dejando una limitación en empatía, en características de una inteligencia emocional y social que muchas personas vamos necesitando a lo largo de nuestra vida por lo que nos sigue. No sé si en ese aspecto soy claro, no como Alejandro, sino pero que si en ese aspecto queda clarificada esta parte, en cuestión de que a veces el perfil de la polaridad saca a muchas personas de nuestra vida y nos va quitando elementos sociales, inteligencia emocional, inteligencia social, que algunos vamos a requerir para lo que sigue en algunos proyectos donde se requiere un criterio más amplio. Algunos funcionamos, como un ejemplo, algunos funcionamos muy bien con nuestros niños cuando son niños, cuando están pequeñitos, llegan a la adolescencia y empiezan los conflictos. Es más, muchas personas en el tratamiento lo comentan, y algunos lo hemos comentado de manera personal, que realmente mucho del problema empezó en la adolescencia, porque entonces se tuvo que generar un perfil diferente, romper algunas creencias, generar empatía, generar comprensión, generar compasión, tolerancia, y esa polaridad a muchos no nos ha permitido ser empáticos con nuestros seres amados. Desgraciadamente, entre menor cantidad de recursos, pues más necesidad de polarizarme, y muchas veces hasta llegar en posturas, me atrevería a decir que agresivas, o ya representativas de un orden de invasión dentro de lo que la persona percibe como su realidad. Hay quienes hemos llegado a determinados puntos donde los argumentos que traemos simplemente se vuelven inoperantes. Sí, y por ejemplo, ahorita tocando esta parte que comentas, el modelaje que traían mis padres, lo mencionabas también anteriormente, les funcionó probablemente más a ellos, y que las circunstancias o el cómo intentan transmitirlo, digo, no es una crítica hacia lo que me comentaron, sino más bien es un análisis sobre el qué tanto me funciona a mí, y que realmente ahí es donde empieza el conflicto, porque muchas de las veces creo que es sin faltar al respeto, por supuesto, pero sí confrontar con esa figura que es totémica o que es representativa en la vida de la persona. Y entonces frases como el padre que le dice al hijo, no permitas que ninguna mujer se suba las barbas porque, pues bueno, y ahí meten experiencias de su vida, hay de hecho un dicho, valga la expresión, que dice, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pese a que ese dicho es popular o lo era, no lo sé, estaba esa situación de querer que me funcionara como le funcionaba a los otros. Y las circunstancias tanto culturales, sociales, personales y necesidades particularmente mías hacen que pueda no ser tan eficiente o efectivo la creencia que me transmitieron los otros. Ok. Hoy vamos a cerrar el tema de creencias limitantes porque lo vamos a darle más soporte con el siguiente tema que vamos a comenzar primero desde el siguiente viernes, que se llama los dones de los niños. Los niños necesitamos recibir determinados dones para convertirnos en adultos capaces de autosustentarnos y volvernos proveedores en algunas áreas de nuestra vida cuando somos adultos. La idea es que el niño quede satisfecho en sus necesidades con algunos dones que el niño va a necesitar el día de mañana para poderse autosustentar y el día de mañana volverse un proveedor de los que vienen detrás de él o lo que le toque aportar en la comunidad donde él opere, que puede ser una familia de origen, puede ser una familia creada por él mismo, o a las comunidades que se vaya adheriendo pueda ir aportando elementos para que se vuelva un ser con una integración social viable. Realmente mucho del tratamiento de los procesos adictivos no tienen que ver con la abstinencia. Y hay quien dice, es que yo pienso dejar de consumir, sí, pero si no hay reinserción social, entonces de acuerdo a la norma de salud tú no estás trabajando en un tratamiento completo. Realmente lo que busca la norma de salud actualmente dentro de los tratamientos tanto ambulatorios como residenciales, o sea, esto pega también para los de grupo, es que la persona tenga la capacidad
de generar un proceso de reinserción social. ¿Cómo se da este fenómeno? Cuando la persona ya está contribuyendo a la sociedad, no nada más con su abstinencia, sino ya está aportando lo que le corresponde como parte de la misma sociedad. Si hay limitaciones, la persona no va a poder desarrollar todas sus habilidades para el día de mañana. Y hay 3 esferas específicas donde las limitaciones impactan. Y esas limitaciones, hoy vamos a hablar de ellas, pero vamos a ver en la siguiente sesión también qué es lo que le nutre a la persona para poder evitar esas limitaciones. Y en el caso de que ya existan esas limitaciones, cómo se pueden trabajar, cómo se pueden evitar. Porque aquí el problema no es ver que tenga limitaciones. El punto es qué áreas yo necesito nutrir para que esas creencias limitantes dejen de ser lo que son, creencias y simplemente se vuelvan internalizaciones donde yo ya tuve la capacidad cognitiva de chocar mis habilidades contra mi realidad y darme cuenta que sí tengo habilidades que a lo mejor mis creencias no me permitían verlas o me polarizaron y que el día de hoy tengo los medios para poder trascenderme a mí y ser una persona que aporte a la sociedad, no nada más en el aspecto económico, sino que sea una persona proactiva dentro de mis relaciones interpersonales. El día de mañana esos jovencitos que son los que se le están dando los dones de los niños, pues se van a convertir en padres de familia. El día de mañana se van a volver profesionales del área donde ellos se dedican a aportar, a trabajar, y no pueden ser simplemente relaciones parasitarias, donde el otro está colgado hasta que se acaba el proveedor y el día de mañana no se sabe qué hacer. Y lo estamos viendo desgraciadamente mucho actualmente por el tipo de sociedad que se está generando, ¿no? Comentábamos el otro día en un video donde alguna persona explica, de repente se pusieron muy de moda los dinosaurios, ¿no? Y era el dinosaurio doctor, el dinosaurio arquitecto, el dinosaurio psicólogo, el dinosaurio profesionista. Y algunos pensaban que era un monito que estaba, pero no tiene su génesis. Se empezó a hablar de ello porque parece que todas las generaciones que vienen, todos quieren ser influencers. Y los padrinos también, por cierto. Sí, pueden andar de briagos todo el fin de semana, pero se vuelven influencers que hablan de desarrollo humano entre semana. Esa es la parte donde ya no va a haber profesionistas el día de mañana, porque todos quieren ser influencers, entonces se van a volver aspectos arcaicos, y a eso venía el monito del dinosaurio. Es importante que las personas tengan la capacidad de darse cuenta que no pueden vivir, no todos pueden ser influencers, entonces van a hacer relaciones sumamente parasitarias. Aquí la pregunta es quién va a construir la casa de donde vas a transmitir, ¿no? Porque no va a haber quien haga la parte social que va a aportar a la comunidad para que las necesidades estén cubiertas. Se necesita estimular adecuadamente al infante. Ahorita vamos a ver cuáles son las creencias limitantes en sus 3 esferas, y la siguiente sesión vamos a ver los dones de los niños para saber qué tuvo que haber recibido en gracia el infante, y si no lo tuvo, cómo se lo puede dar. Ese tema sí se llama los dones de los niños. A ver si en un rato lo empiezo a dar en un curso, sí, me han dado, pero ahí está. Yo tengo ese tema desde hace tiempo y lo llegamos a dar varias veces, tanto aquí en Radio Humanismo como en el Samadhi, en curso, ya mucho más completo, la parte de los dones que necesitan recibir los infantes, con lo que vamos a continuar la siguiente sesión. Ahorita vamos a terminar de ver los tipos de creencias limitantes, en qué esferas quedan estacionados y por qué esas creencias se vuelven tan dolorosas. Una de las creencias limitantes tiene que ver con las capacidades. Hay personas que su creencia es que no son capaces, que no tienen las habilidades naturales. En sí, de acuerdo a la película de Mi Autoestima donde sale Molly, uno de los pilares o de los promotores más fuertes de la autoestima es domina tu universo. Precisamente a lo que lo invita, y es una película, no lo voy a platicar porque pues, tiene que ver en todo el contexto, donde es una niña como rara, no es muy común, más bien no está dentro de la norma, y a esta niña lo que le gustan son los insectos. Y cuando hay una crisis ahí de unas abejas y demás que pican a un niño, es donde ella se puede mostrar porque es el universo que domina. Cuando ella respeta el universo que domina, su nivel de autoestima empieza a crecer. ¿De dónde vendrán algunas de las limitaciones en cuestión de las capacidades? De las referencias que pueden llegar a dar los padres, ¿no? Que en el caso del video también creo que se nota. Cuando le dicen, mejor dedícate a algo
sí valga la pena, ¿no? Casi. Tus calificaciones, ¿no? Subir tus calificaciones, ¿no? Desgraciadamente a veces pensamos que parte de ser capaz es que soy bueno en todo. ¿Un perfeccionismo modesto? No, es que tengo que ser bueno en todo. No perfecto, pero que tengo que ser bueno en todo. Hay quien cree que tiene que ser bueno en todo. O sea, hay quien por su biología, por su tamañito, son buenos para el fútbol. Sí, yo tengo un primo que estuvo en proceso en algún momento. Él tiene el grupo La Aguanta. Y la verdad es que yo pocos cabrones tan talentosos he visto con un balón, ¿no? Y llegó a la clínica otro cabrón que fue seleccionado de un equipo de fútbol y tuvo un accidente por pinche borrachote de tránsito, sufre lesiones fuertes en las piernas y lo sacan, y de ahí fue más fuerte su adicción. Pero como se ponían a jugar entre ellos, las dominadas así con el balón, era impresionante verlas. Y eso lo llevaba a creer que quien no tenía la misma capacidad que ellos era una persona ausente de capacidades. Y había otros chavos que habían jugado otros deportes y yo llevé un balón de fútbol americano. Y les dije, ¿vamos a jugar fútbol americano? Dije, pero vamos a ser el equipo de este güey, yo para que no quedáramos en el mismo equipo. Y pues a la primera jugada se notó que no era precisamente el más hábil y terminó decorando los rosales que estaban ahí en la clínica. Y creo que se lo pude decir ya con cariño, le dije, ¿ya te diste cuenta que no eres bueno en todo? Y tampoco estás obligado, pero el que alguien no sea bueno en lo que tú haces, no lo vuelve pendejo. Eso es importante ver, porque a veces creo que algunos nos han avergonzado en base a nuestras capacidades y por eso viene un factor de compensación de que en lo que yo soy bueno, trato de sobreestimarlo y tratar de humillar al otro con esos conceptos. Y personas que traen la huella de la vergüenza, el día que llegan a tener tantito poder, ay cabrón, o sea, que los aguante a ver quién, porque entran en una pinche postura de arrogancia y de prepotencia donde todos los que no ven el mundo como ellos o no tienen los medios que ellos, todos son pendejos, ¿no? Y son personas que muy constantemente viven una desolación muy fuerte porque pues, todos son pendejos. Todos los que están alrededor de ellos no podría parecer que no tienen capacidades. Si yo rompo esa creencia de que yo no estoy obligado a ser bueno en todo, entonces voy a dominar mi universo en las áreas donde a mí me corresponde. Y yo creo que no habría tanta implantación y hasta competencia sin sentido de quiénes son mejor, si los hombres o las mujeres, quién tiene más capacidades. Pues yo creo que cada quien tiene sus capacidades, sus habilidades. Esto a veces llega mucho, sobre todo en la primera infancia y en la adolescencia, cuando hay comparaciones. Tú deberías de ser como tu primo, que es muy bueno para las matemáticas, y date cuenta y las calificaciones que saca, y es muy bien aplicado en estas áreas, todo, pero es un pinche ser antipático que no tiene un solo amigo, y que lo vemos actualmente en nuestra sociedad. Cabrones que fueron de 10 perfectos, no han podido alcanzar las metas que ellos esperaban, simplemente porque son muy buenos para hacer ecuaciones, pero son pésimos para generar relaciones interpersonales. No necesariamente el que tú tengas habilidades diferentes quiere decir que estás limitado. Quiere decir que no estás en el lugar donde tendrías que estar. Nada más es eso. Si tú quieres poner a competir en velocidad en campo traviesa a un tiburón contra un chita, pues yo creo que va a haber mucha desventaja, ¿no? No es las capacidades que tengan, simplemente es que uno está fuera de su medio, de su entorno, sus capacidades. Y cuando a un niño tú lo mandas con una autoestima hasta el suelo, cuando lo mandas con creencias limitantes y le pides que tenga el mismo tipo de rendimiento que tienen otros infantes, pues a mí se me hace un abuso. Sí, claro. Hay niños que están muy están preocupados porque el papá está amenazando que se va de la casa, porque la mamá está diciendo que se van a morir de hambre, y con esos limitantes se sale a estudiar y está más metido en las problemáticas de la casa, cuando al otro lo fue a dejar a la escuela a su papá, la mamá le dio la bendición, le preparó su desayuno, y el otro cabrón sale con un kit de herramientas a la vida, pues impresionante. No sé si te ha pasado que de repente quieres hacer una reparación y no tienes la herramienta adecuada, ¿no? Sí. Y es una chinga, o sea, a veces ni siquiera puedes obtener el resultado. Te dan la herramienta adecuada
y le estás pegue y pegue, y le echas aceite, y lo quieres aflojar otra vez, te dan la llave correcta, le das vuelta y esto se solucionó. A veces el problema no es de capacidad, el problema es de herramientas. Y si no estamos compitiendo con las mismas herramientas, perdón, pero eso no es competencia. Para que haya una competencia tiene que haber un factor de equidad. Claro. Y hay quien dice, es que fue un pendejo, pues tendríamos que verlo a partir de qué filtro. Es que yo alcancé esto en la vida, pues sí, pero ve también con qué llegaste. No es lo mismo llegar con una herencia millonaria que llegar con la pura educación o a veces ni siquiera la oportunidad de haberte podido preparar académica o laboralmente como a ti te gustaría. Y algunos por eso pues, traen un conflicto muy severo consigo mismo porque se agreden demasiado. No alcanzan a ver que las capacidades tienen que ver con el entorno. Hay cosas y competencias que a mí simplemente no me interesan. No sé si sea bueno o malo, pero no es mi medio, no es lo que me corresponde. Son cosas que no estoy yo involucrado en ello y que la verdad es que ni siquiera lo detecto como una necesidad. Dentro de esas creencias de capacidad están las necesidades falsas. Personas que llegan a la vida del infante o están en la vida del infante y le piden que cumpla expectativas que al infante ni siquiera son de él, ni siquiera le interesan, son heredadas y lo peor, que ni siquiera le han dado las herramientas para que las pueda desarrollar. Claro, y que por ejemplo hay un libro, ya lo habíamos mencionado antes, que es el de 7 necesidades básicas para cubrir, para generar una sana autoestima en los infantes, y es uno de esos puntos el de respetar la individualidad de la persona. Darle el valor a lo que la persona tiene para aportar. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, las comparaciones, precisamente evitarlas, puesto que, como bien dices, hay quienes son buenos en determinadas áreas por características físicas, por aspectos cognitivos, por algunas otras referencias, inclusive, por ejemplo, de qué tanto el entorno es un factor de motivación para que el infante se atreva. En otro ejemplo muy similar a esto que comentas, el padre que en las gradas le dice a su hijo, apúrate pendejo, ¿no? O hazlo bien, o pégale así, al otro que le grita, tú puedes, campeón, diviértete, no sé, esfuérzate, etcétera, ¿no? La referencia, y en este caso se ha mencionado antes, las palabras tienen una connotación de poder impresionante. Y en la infancia, cuando ya hacen esta referencia, ¿no? Que el niño en la infancia es como una esponja que absorbe todo, y entonces yo he tenido oportunidad de escuchar a personas en la calle y como una mera observación, que de repente le van gritando al hijo, bueno, lo van pendejeando, ¿no? Por no decir más. Sí, por ejemplo, el hecho de cuando van a la escuela, ¿no? A lo mejor es el padre el que, no sé, por X o Y razón se levanta tarde y lleva carrereando a los niños a veces de la oreja, de lo que puede, insultándolo, ¿no? Y como bien dices, en la hora de sentarse en la escuela, mientras los otros traen el ánimo de saber que van a regresar a abrazar a sus papás, los otros dicen, no, si repruebo me va a dar una chinga, ¿no? Y a veces ese mismo miedo o ese temor lo que les paraliza precisamente para poder estar registrando de forma más efectiva, por ejemplo. Sí, te escucho, estaba leyendo una pregunta. Es que no, el estímulo tiene mucho que ver. Claro. También es cierto que hay una línea muy delgada, que creo que como buena polaridad es neurosis. Ahora a veces queremos motivar tanto a veces a los infantes que los volvemos de cristal. Sí. Si el otro tiene las habilidades y es parte de su compromiso, pues sí se le necesitan pedir resultados, pero no necesariamente tiene que ser con una comparación hacia el otro. No necesariamente tiene que ser diciéndole al otro, bueno, tus necesidades tienen que ser iguales que las mías. Yo creo que necesita la persona que refleja las capacidades haber cubierto sus propias demandas para no ponerla como una necesidad falsa en el otro. Yo lo veo de verdad que digo, ay, cabrón, o sea, el otro está preocupadísimo porque el otro sea un excelente deportista. Lo hubieras sido tú, güey. En esta familia, tú vas a llegar a ser el médico que no hubo en esta familia. Porque no, por así que, como diría Fox, ¿y por qué yo? ¿Y yo por qué? ¿No? O sea, no le veo la necesidad de estar desplazando la insatisfacción que yo no he podido tener. Si al otro yo lo estimulo, el otro va a encontrar su camino correcto.
se da un fenómeno no de conocimiento, sino de reconocimiento. Hay cosas que fluyen de manera natural en tus habilidades. Sí. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Dónde te sientes apto? Te das cuenta porque el otro empieza a ser proactivo. Una de las características de que la persona es y no hace es que se reconoce. La línea es secuencial y es clara. Para que la persona pueda estar en plenitud, necesita estar en lo que se le conoce como el bien tener. Pero para ello primero tiene que estar en un proceso de bien hacer. Y para el bien hacer primero se necesita en un proceso del bien ser. Cuando la persona es, hace. Y cuando hace bien, tiene. Y cuando tiene, conserva. Por eso hay personas que hicieron cosas y no las pudieron retener. Porque muy probablemente no era para ellos. Lo hicieron por aceptación, lo hicieron por codependencia, por reconocimiento, por aceptación o por el reconocimiento de los padres. A lo mejor el niño ni siquiera es violento, pero el papá lo palmea cuando se agarra madrazos porque es el niño machito que siempre hubiera querido tener. A lo mejor la niña ni siquiera tiene complejo de feminista o de feminazi, pero la mamá le aplaude cuando toma esas pinches posturas neuróticas y polarizadas y entonces tiene que empezar a actuar. ¿Para qué? Para que sea reconocido, porque muy probablemente no hay suficiente alimento afectivo. Que es el condicionante, ¿no? Que le ponen al... tú das una referencia cuando hablas de codependencia en el ejemplo de cómo se forma un codependiente, ¿no? El que a la niña, que por X o Y razón no le ponen atención, pero llega un momento en donde la madre, al llegar cansada y ve que todas las actividades de casa están hechas, va con la hija y le dice no sé qué haría sin ti. Refuerza esta parte, ¿no? Y que como referencia a otros aspectos, si el niño, por ejemplo, el que constantemente es, digamos, evitado o no reconocido, vale la expresión, llega a madre de la escuela diciendo gané, y pues bueno, el padre, como mencionabas, ¿no? No sé si frustrado sería la palabra, le ve lo que hubiera querido ver en sí mismo reflejado en su hijo y dice, ese es mi campeón, ¿no? Y entonces refuerza ese comportamiento que para el niño pues, no hay tanto problema relativamente, sin embargo a largo plazo, pues bueno, ya se convierte en una conducta difícilmente reversible, y que a veces llegan a la clínica o a terapia y dicen, pues ahí se los dejo, ¿no? Y ahí ven cómo le hacen y que pues bueno, muchas veces también por eso y está implícito el trabajo con las familias, cómo es la relación, sí, cómo se han comunicado o qué tanta convivencia hay. ¿Qué reconoces para que el otro vea cuáles de sus limitantes tienen que ver con sus capacidades? Tiene mucho que ver con la pregunta que hace Citlali. La voy a leer, ahorita le doy todos los saludos, pero tiene mucho que ver con esto. Dice, hola, licenciado Roberto Charlie. Buenas noches. De acuerdo a las limitantes y alcances que tenemos y podemos identificar ya en una edad madura, la pone entre comillas, me refiero, o sea, me refiere ya de adulto, ¿cuál sería la táctica o método para revertir y generar relaciones interpersonales sanas y productivas? Lo comentábamos en sesiones pasadas. Desde mi punto de vista y el modelo a abordar, yo así lo considero, si lo quieres nutrir en algo, Charlie, nutrirlo, no chingarte, porque tendría que, desde mi óptica sería, pues primero que necesitas, quien introyectó esas creencias, necesitas bajarlo del pedestal y humanizarlo. Porque hay personas que dicen, es que mi abuela decía, sí, pero ¿cómo te lo diré para no ser ofensivo? Pues ¿quién era tu abuela? O sea, pinche viejita bien neurótica. O sea, no me digas que lo que decía la otra estaba sustentado en un modelo de sanidad. Claro. La señora nunca bebió y se murió de cirrosis, como imagínate cómo se destrozó el hígado de tantos pinches corajes y berrinches. A ver, te lo dijo el otro, lo comentaste hace rato, yo lo había comentado en las sesiones pasadas. Los padres nos enseñan, nuestros ancestros nos enseñan lo que a ellos les funcionó, pero no necesariamente tiene la garantía de funcionarme a mí. A ellos les funcionó por un aspecto hasta sociocultural de acuerdo a la temporalidad. Yo lo he comentado abiertamente, hace 2 generaciones, tener una licenciatura o hasta la prepa, sí, te da garantía de que tenías tu tranquilidad económica, ibas a encontrar un buen trabajo, ibas a tener un buen sueldo, ibas a tener un nivel de vida, no sé la calidad, pero un nivel de vida aceptable. Actualmente en nuestra sociedad son pocas las familias donde nada más uno es un proveedor.
Por lo regular, si no trabajan las dos familias, las dos partes las dos cabezas de la familia, a veces no alcanza. Esa es nuestra realidad social, económica. Los cabrones no nada más se han robado el dinero, se han robado la familia, se han robado la dignidad. Y el problema aquí es que se han tenido que adaptar. Esto se ha tenido que adaptar. Y por consecuencia, muchas de las creencias basadas en un patriarcado, en un machismo, el día de hoy ya no operan. Imagínense el choque tan fuerte que tendría una persona que al educaron que toda la mujer que le va bien económicamente o que sale a trabajar se va a ir de loca. Pero al mismo tiempo existe la necesidad de que el otro salga y también sea proveedor. ¿Con cuánto sufrimiento, con cuántas limitantes se van a dar esas relaciones interpersonales? Y si eso te lo dijo tu papá, pues no se trata de que le faltes el respeto a tu papá o tu abuelo o tu mamá, quien haya sido. Se trata de que lo metas a la máquina de la verdad, que lo veas en su real dimensión y digas, bueno, esto te funcionó a ti, pero a mí no. Hay generalizaciones, hay necesidades que ni siquiera son mías. Algunos nos educaron que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, a otras las educaron que todos los hombres somos iguales. Pero yo me imagino estar en una sociedad donde mi socio me diga cómo vamos y le diga a ti que te valga madre, ¿no? La verdad es que yo muchos años fui socio de mi padre y la verdad es que nos llevamos bien porque había muy buena comunicación entre mi padre y yo. Pero yo me imagino, yo que manejo la parte administrativa, que le dije, oye, ¿cómo vamos? Y que le diga, pues no te puedo dar ni todo el amor ni todo el dinero, me va a decir, pues entonces no hay sociedad. ¿Sí me explico? Y si tú llegas con la creencia de que todos los hombres son iguales, pues sí, todos son iguales, pero papá, y vas a llegar predispuesto o predispuesta. Esas son las creencias donde las capacidades quedan anuladas. Necesito bajar a mis santos del altar y decir, a lo mejor a ti te funcionó así, en otras épocas, otros tiempos, sin problema. Pero una de las capacidades más impresionantes que tiene la inteligencia emocional es que me sé adaptar al cambio. Y esa capacidad es inherente a mí, es parte de mi naturaleza. Tengo la capacidad de adaptarme, si quieres con miedos, pero tengo la capacidad de adaptarme. Soy un ser adaptable, soy un ser que puede migrar de un constructo a otro sin perder mi propia identidad. Y en ese factor se puede empezar a hacer un buen modelo de abordaje. En decir, a ver, con todo respeto, este tipo de creencias limitantes, a ver, ¿quién fue el que me dijo que no iba a poder? Por ejemplo, a ver, siempre me compararon con mi prima, la buenita, la que se sentaba, la que nunca se ensuciaba el vestido, la que tenía las piernitas cruzadas, la que se reía muy elegantemente y no como loca como tú. Porque a veces, sí, ve cómo te ríes, pareces loca, porque la otra es bien sanguínea, la otra es bien colérica, es expuesta. Y eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que así es su sistema nervioso, así es su biología. La otra es más tranquila por su temperamento. ¿En dónde vive la otra? ¿Qué hace? A ver, de esos que te dijeron que no tenían las capacidades, hoy en día ¿en dónde están? Es donde yo me empiezo a confrontar. ¿Quién fue el que te dijo que no podías? Porque habrá que ver los resultados para ver si lo que el otro dijo, el que dijo, más bien no sería una proyección de lo que no pudo hacer él. Más bien no era la necesidad de avergonzarte para no convivir con su propia vergüenza que a lo mejor no trascendió de su infancia. Hoy tengo la capacidad como adulto de cuestionar mis propias creencias y esto es una maravilla de la corteza del cerebro humano. Yo puedo ser el objeto de estudio y al mismo tiempo la persona que analiza el objeto de estudio. Tengo esa capacidad cognitiva. Los seres humanos tenemos esa capacidad biológica. Por consecuencia, me puedo cuestionar. ¿Quién fue el que te dijo que no ibas a poder? No, pues casi me lo dijo San tal. Sí. ¿Y cómo vive el que te dijo que no iba a poder? Es que fue muy bueno, hizo mucho dinero. Sí, pero murió como perro. O sea, no sé si tú esperas hacer algo diferente y obtener un resultado diferente. Porque si estás haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. No puedes estar esperando que la gente te respete cuando eres un pinche patán. No puedes esperar que la gente te dé respeto cuando tú excedes los límites de los otros. Esos modelos
de capacidad tienen que ver con la historia de la persona y se vale ir, desmenuzarlo. Por eso hablamos en la sesión pasada de la diferencia entre un introyecto y una internalización. El introyecto entra sin resistencia psicológica. Es como cuando te ponen la vacuna que trae un chip, ¿te acuerdas? Entra directo, entra en el músculo, si te vacunaste, y que dolía, a mí me dolió como una raza. Entra en el músculo y no hay resistencia, o sea, entra directamente. Psicológicamente para un infante, una figura representativa, entra así. O sea, no hay resistencia psicológica. Pero el día de hoy como adulto, puedes agarrar ese evento y no permitir que entre directamente, aunque ya esté instalado. Lo bajas a la realidad, lo abres, lo desmenuzas y lo que te sirva, porque no todo es tirable del evento, claro, lo hago mío de manera consciente, madura, y lo que no es mío, se lo regreso a la otra persona. Que quede claro, que no le estoy dando ideas de que vayan a buscar a sus ancestros y les digas, te regreso, que me comparabas con mi primo, con mi tía, con mi primo. No. Se puede hacer de manera espiritual, se puede hacer de manera simbólica. Sí. Te regreso esto. Yo quiero pensar que no me lo dijiste con la banda de dejarlo bien pinche atorado, pero te lo regreso porque es tuyo. Los regalos, cada quien recibe lo que quiere recibir. Ni si aquí vienen a dejarnos basura a la puerta, pues sabremos si la metemos a la oficina, ¿no? O la ponemos en el lugar, la ponemos en el bote de basura. Que ahorita esta parte que comentas, hay una anécdota que cuentan de Buda, si no mal recuerdo, que en una de sus cátedras o de sus pláticas que solía, enseñanzas que daba, menciona que una persona una ocasión se le acercó y le escupió, y que su aprendiz, que estaba junto a él, asombrado por la acción, esperaba ver una respuesta diferente de Buda, pero entonces él simplemente se limpió y continuó con su enseñanza. Y posteriormente le pregunta el aprendiz a Buda por qué no respondió la agresión. Dice: en el momento en el que yo respondo la agresión, hago de esa agresión mía. Al no haber respondido, pues bueno, esa agresión regresa a ser de quien me la generó. Y que por supuesto, como mencioné, en la infancia pues no era posible, o más bien no había herramientas para poder argumentar algo así, ¿no? Si, por ejemplo, si yo le decía algo, no sé, a mi padre, a mi madre, con respecto a que no estaba de acuerdo, en ese momento, en el caso de algunos, llegaba de repente la chancla voladora o lo que sea, ¿no? Y el corrigiendo, por decirlo de alguna manera, sí. Y eso mismo limitaba a la persona, o hacía, en algunas ocasiones he escuchado quien dice: yo no sé por qué mi hijo es tan cohibido, ¿no? ¿Por qué no participa en clase? Siempre fue lo mismo en la escuela, ¿no? La cuestión es que siempre que contestaba en casa, pues le decía: a mí no me responde de esa manera, ¿no? Y tú te tienes que callar y quedar con esto, y lo que decimos los adultos así es, y los niños no pueden cuestionar. Y entonces eso queda como la creencia como tal, y que al final, pues bueno, si la persona, dicho de otra forma, realiza o genera la generalización, valga la expresión, entonces asocia a la parte de los adultos y se sigue percibiendo como un niño, aún ya siendo una persona madura. A este comentario que hacías, por ejemplo, del modelo que observas, es como el rescate del niño interior, ¿no? Regrésate por ese chavillo y explícale como te hubiese gustado que te explicaran por qué las cosas son como son, y no desde esa perspectiva autoritarista y limitante, por supuesto, que muchas veces se quedan en ¿por qué yo lo digo? Llévate y háblate con cariño, con respeto, con empatía, de manera diferente, y creo que gradualmente, regresando a la actualidad, o más bien del pasado al presente, la persona puede ir tomando conciencia de que ni siquiera quizá tenía que ver con él. Creo que mucho tiene que ver inclusive con el contexto. Al niño que le dicen, por ejemplo, eres un malagradecido porque después de la escuela rompió su pantalón, por ejemplo, pues es como, pues el niño estaba jugando, ¿no? Nunca lo hizo con la intención de ofender al padre, y probablemente el padre tampoco con la intención de ofender al hijo, pero del suponer no, es que no valoras nada, ya le pone la etiqueta de eres un malagradecido, no aprecias, yo que me quito para darte. Y creo que también tiene que ver con esto que decías del primero cubrir mis necesidades de forma saludable.
para que al darle al otro no sea después un cantarle algo que sabía que iba a gastar, ¿no? Sabía que iba a ocupar. Que eso tiene que ver con la creencia del merecimiento, ya no tanto con la de la capacidad. Hay personas que nos cuesta mucho trabajo merecer, porque todo tiene que ir con la connotación del esfuerzo, tiene que ir con el gana, tiene que ver con el tienes que dar más. Hay gente que si le llegan cosas buenas a su vida y siente que no se esforzó lo suficiente, esas creencias limitantes lo van a llevar a quitárselo o a sabotearlo. Y agarran creencias muy pendejas de yo no nací para amar, yo soy un ser de poco amor y todo, y cuando los mandan a la chingada ya andan después poniéndose en la rodillera. Yo los he visto. ¿Por qué? Porque esas creencias las dieron de alguien que fueron su referencia en algún momento. ¿Sí me explico? Sí. Y el otro era de yo soy un lobo solitario. Entonces es un pinche perro pulgoso que más bien está muy lastimado y le cuesta trabajo hacer contacto con los seres humanos. El sentido, la creencia del merecimiento está muy deteriorada. Y esto es por el esfuerzo. Hasta cómo se piden las cosas tiene que ver con cómo operan tus creencias. Me cotorreó el otro día una persona que entró aquí a la oficina y me dice, perdón que lo moleste, ¿no? Le digo, no, pues yo no lo había visto como molestia, pero yo ahorita que me lo comentaste, le digo, es que no es molestia. ¿Por qué esa creencia de que tu intervención va a molestar a alguien? ¿Quién te decía cuando le preguntabas, cuando te acercabas, es que ya vas a empezar a molestar, ya vas a empezar a preguntar, ya vas a empezar con tus por qué? Pues porque a esa edad es normal que un niño todo quiere saber y pregunta. Yo tengo un adolescente de 14 años que, oye, ¿y cuál fue la fiesta más fuerte que te aventaste? Oye, ¿y qué hacías con esta etapa? Y oye, ¿tú qué? Pero si yo empiezo, ya, cabrón, ando cansado, molesta, o sea, todo el tiempo quieres saber. Ese tipo de comentarios, ese tipo de estructuras, si te tocó vivirlas, muy probablemente asocias tus necesidades con molestias del otro. Tu sentido del merecimiento está deteriorado. Esa parte se puede entender, tu psique la puede entender. Lo que no puede entender tu psique es que ahora tú te trates igual que como te trataron. Yo evito meterme en la parte, asociarlo con lo del niño interior, porque está muy mal baratado. La verdad es que esa figura tan poderosa la han prostituido de una manera tan violenta por querer dar pinches cursillos de segunda, de primera, que no tienen ni idea, sí, y que desgraciadamente esa figura ya se ha utilizado para justificar muchas de las neurosis, que realmente eso te toca trabajar como adulto. Yo veo muy sana esa pregunta de ahora como adulto, como persona ya madura, ¿qué me corresponde hacer? Pues confróntate y trabaja con la parte del merecimiento, pero sobre todo aprende a respetar tu singularidad. Tú puedes entender que te hayan comparado y te hayan quitado parte de tus habilidades o te hayan bloqueado con creencias de capacidad de manera negativa. Pero si tú no estás respetando tu singularidad, perdón, lo dices de manera frontal, a que después me regañan, Alejandro, pero estás haciendo igual de objetos que ellos, ¿no? O sea, es el mismo comportamiento gandalla y destructivo del que has llorado durante horas en las tribunas, en las consultas o en donde te proceses, pero que al final del día estás teniendo el mismo actuar que los que te introyectaron esas creencias limitantes. Si los niños aprendemos por modelaje, los adultos cambiamos por conducta. Y se requiere el día de hoy, por lo menos para mí, el decir, ok, a mí no me enseñaron a saber merecer, pero el día de hoy yo me puedo empezar a tratar a mí como si yo me lo mereciera. Y todavía a veces, pues busco la medicina más barata, ¿no? Todavía a veces regateo una consulta, ¿no? A mí me sorprende que hay gente que le mete una muy buena lana a muchas cosas y te quieren regatear la consulta, ¿no? Sí. A mí me dice una persona, es que yo puedo pagar esto, le dije, pues está bien. Ahí está el Charlie, velo acá. El Charlie. Bueno, a veces se comporta como trabaja en el Diamante Azul, ¿no? Le digo, sí, no, digo, está bien, por la experiencia y demás, pero de alguna manera, pero si tienes para ir a pagar un concierto de 10,000, pues bueno, pues es un aspecto de prioridades, claro, sin ningún problema. Tú tienes derecho a intentar tratarme así. Pero yo tengo derecho a que mi creencia el día de hoy me lleve a respetarme a mí. ¿Sí me explico? O sea, es donde el actuar, donde la conducta ya va de la mano con lo cognitivo, con la parte lógica, racional,
Ya me empiezo a modelar a mí que ya no son los mismos tratos y entonces no se le da perpetuidad a la creencia. Cuando yo me comporto conmigo de la misma manera en que me trataron a mí cuando hicieron esa creencia destructiva y limitante, la introyectaron en mi cabeza, o en mi alma, o en el corazón, donde lo quieras ver, o en la memoria física, entonces yo le estoy dando perpetuidad a los objetos que fueron conmigo en su infancia. Y hay quien dice, yo no lo hago. Por favor, le das prioridad en tu vida a los que son más objetos contigo. No le hablas a tu mamá, pero te acuerdas 20 veces al día de quien te mandó a la chingada. ¿Sí? A quien esté en tu vida y es amoroso y cariñoso contigo, ni siquiera le dices buenos días. De verdad, ya se lo alejas o lo haces a un lado, o simplemente te vuelves indolente a las necesidades del otro. Pero a quien te ha estado mandando a la chingada, ahí estás de pinche arrastrado. O sea, esa es la parte, digo, no que estés, sino mentalmente, claro, le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Esa es la parte donde se llega a perpetuar la creencia limitante. Mientras yo no respete mi singularidad, la verdad es que son puros argumentos. Yo necesito empezar a respetar mi singularidad. Yo no tengo por qué ser bueno en lo que los otros sean. Yo tengo mis propias habilidades, yo tengo mis propias capacidades y tan las estoy explotando bien que veo resultados hoy en mi vida. Y si no estoy viendo resultados, estoy haciendo lo suficiente para merecerlo y sé que vienen en camino. Pero el estarme saboteando habla de que todavía sigo perpetuando la conducta que tanto me dolió del otro. Y por eso algunos nos quedamos amarrados durante toda la vida nos quedamos amarrados toda la vida en la historia de estarnos todavía año tras año, tras año, tras año, quejándonos de lo mismo y de las mismas personas. Algunos ahí es donde se vuelve cíclico el proceso de recuperación. Es importante confrontarlo y las capacidades que no se tuvieron, bueno, algunas ni siquiera son tuyas. No es obligatorio ser bueno en todo. Yo no tengo que saber de todo, yo no tengo que resolver de todo. De alguna manera tengo la facultad de poder decir en estas áreas me interesa desarrollar esas capacidades y tratarme muy probablemente con la singularidad que no me supieron tratar en una primera infancia. Es diferente el extracto de las capacidades del merecimiento. Son dos áreas donde las creencias limitantes se pueden estacionar. Las de las capacidades se rompen respetando mi singularidad y las del merecimiento les hace romper esas creencias comportándome como si me lo mereciera. Tengo derecho a que las cosas buenas de mi vida, las cosas buenas en mi vida lleguen. Y tiene mucho que ver en la manera en que pido, tiene mucho que ver en la manera en que me comporto. Yo no he conocido a alguien que trascienda el sentido del merecimiento cuando es una persona malagradecida. Los malagradecidos no van a generar merecimiento. Lo primero que necesitas para desarrollar tu sentido del merecimiento es saber agradecer. Es ser una persona agradecida. Hay quienes lo recibieron en su momento personas, les quitaron la calidad de bestias a nivel moral y psicológico y se van hablando mal de esas personas. Decía mi padre, en paz descanse, quien no respeta a sus maestros está renunciando al conocimiento que les dieron. Por eso es que el autoconocimiento se protege. Y hay quien dice, yo me voy a volver youtuber de desarrollo humano. Primero deja la pinche botella y baja esa pinche barrigota porque no padeces de desarrollo humano. Necesitas empezarte a comportar en la línea. No podemos hablar de un tratamiento de adicciones como llegues a la madre de borracho. Cuando estás promoviendo drogas o el pulque o las chelas o la chingada. No hay congruencia. Y eso habla de que todavía no te mereces lo que dices que estás. La creencia en el fondo todavía se sigue disfrazando y cuando llegue el momento de crisis sale y toma la identidad de quien inculcó esa creencia. Por eso es que luego te conviertes en tu mamá o en tu papá o en tu abuelo o en la persona que te dio forma y de repente dices, esas pinches palabras eran de mi abuelo, ¿no? O sea, me estoy convirtiendo en mi mamá exactamente. Allá vas. Okay. Ahorita ese comentario que hacías con respecto al entender las necesidades primarias o en orden de prioridades, verme a mí como una prioridad, pero no desde un egocentrismo, sino más bien desde un egoísmo saludable, sano, inteligente.
Yo he escuchado familias que, por ejemplo, dicen, es que este cabrón no aprovecha las 20 universidades que ya le pagué, ¿no? Y yo siempre quise ser, no sé, doctor o cualquier cosa, ¿no? La cuestión es, a veces es preguntar, o he preguntado a algunas personas, ¿y usted por qué no pudo estudiar? Y dicen, es que las condiciones en ese entonces pues, no eran las más favorables. Y les pregunto, ¿y ahora, por ejemplo? Y ahora que ya hay los medios, ahora que hay oportunidades, ¿por qué en lugar de atender las propias necesidades sigue anteponiendo las necesidades de otros a las suyas? Y ese, no sé si es un madrazo que algunos se llegan a recibir, pero es la parte de seguir anteponiendo las necesidades de otros sobre las mías. Y algo que en cuestión de modelaje creo que es muy, muy común, inclusive como sociedad mexicana, lo diría así, o latina, no lo sé, está la parte de primero los hijos. En cuestión de necesidades básicas de formación y de educación, estoy de acuerdo. Sin embargo, en cuestión, por ejemplo, otros aspectos de desarrollo, en donde la persona podría hacerlo por sí misma, creo que es una falta de respeto al otro. Creo que es una agresión muy, muy, muy marcada al otro. Prioridad es, algunos tenemos un desmadre en nuestras prioridades. Yo veía, el otro día en el grupo yo vi como que se sintieron, bueno, siempre se sienten los güeyes de la les decía yo, dice una persona, es que el escribiente es el más importante. Le dije, no, perdón, padre, pero no sé cómo explicar que estás bien pendejo, ¿no es cierto? No, es que ellos no son la prioridad. Sin escribientes sigue habiendo grupo, pero sin padrinos no hay grupo. Nosotros necesitamos estar bien para recibir y tratar bien a las personas. No pueden ser tus hijos tu prioridad. Es una creencia que te la inculcaron, y mucho menos tus padres, que te la inculcaron para que tus hijos estén bien, pues necesitas estar bien tú. Por eso los que en algún momento pagamos pensión, pues no era premio que no te tumbaran todo tu sueldo. Dejaban una lana para que funcionaras, no porque te premien, no porque tú eres quien provee. Y algunos estamos bien obsesionados, o sea, ¿cómo ayudo a mi hijo? Deja de pelearte con este cabrón, es lo que necesitas hacer. Deja de llegar como si estuvieras en brote psicótico, llorando y haciendo un desmadre para que puedas ayudar. ¿Sí me explicó? O sea, en una ocasión venía yo de viaje, venía en el avión físicamente, o sea, no venía yo en el avión, ¿sí? Yo me sentía muy cansado. La verdad es que yo dije, ahorita me voy a dormir un buen rato. Y se me acerca la azafata, me tocó en la puerta, en la salida de emergencia de una de las salas. Y me dice la señorita, dice, viene en condiciones de, yo creo que por protocolo, dice, de ayudar si hay necesidad. Le dije, no, le dije, me voy a dormir. Y volteé y me dice, pero es que sí puede. Le dije, sí, pero me voy a dormir. O sea, te aviso de una vez que yo me quiero dormir. Pero es que usted médicamente tengo, sí, pero no quiero. Ponga un cabrón que todavía trae un proceso de control muy fuerte de su vida, que no se pueda dormir. Yo ni sé manejar estas madres. Yo mejor me voy a dormir porque si preguntan quién va a manejar, se viene el pedo del piloto, yo no voy a hacer. Yo no sé manejar el avión. No estoy en condiciones. Pongan a alguien que lo pueda hacer. Hay quien quiere volar el avión, ayudar en emergencia, cuando viene dormido, cuando no tiene sus necesidades satisfechas, cuando no ha podido cumplir sus proyectos, cuando no se ha pagado sus deudas de vida, cuando no se ha dado lo que requería en su propia historia, y entonces esas creencias se vuelven limitantes, porque no le permito a los que están conmigo que crezcan, porque empiezo a someter, porque empiezo a caer en control, porque empiezo a llevar relaciones de miedo, de sometimiento, y eso es precisamente porque la creencia es, si no das te van a abandonar, pero ¿qué crees? Que si no te das, vas a dejar de crecer y de todos modos te van a abandonar. Y lo peor, te van a abandonar después de que te abandonaste tú. Sí. Y yo sí puedo vivir, pero sin mí no. Y ahí es donde empieza el conflicto. Necesito ser sano en mi singularidad, y eso habla de un egoísmo sano que me va a dar un perfil para el día de mañana yo poder tomar decisiones y decir, hoy tengo, yo hoy puedo dar. Ya me llené, ya tengo, me compró mi papá, me decía el otro día mi esposa, me decía, ¿por qué a veces eres tan de darle a tus hijos? Dios, ¿qué hacía mi papá? Me acordaba mucho de que pasé a Walmart, yo debe haber tenido 14 años, 13 años, y vi un gimnasio universal. A mí me encantó. Y le dije, ¿me lo compras? Y me dice, ¿para algo bueno? Le digo, sí.
Si que no va a armarle, uno sí le preguntó a la persona, dice, no, se lo armamos, está bien, pinche cabrón, que no. Nos lo trajeron hasta acá, estábamos allá por el toreo, lo trajeron, entonces me dice, adelante, así era mi padre conmigo, así fue con mis hermanos. Fue un hombre que daba mucho. Yo quedé satisfecho, yo quedé lleno. El día de hoy disfruto comprarle a mis hijos, disfruto. Me doy cuenta que en alguna etapa de mi vida yo di y me dolía, porque todavía no me había dado a mí. No había cubierto yo mis necesidades. Por eso algunos cabrones sometemos en el afán de la disciplina, no entendemos algunos todavía que el otro tiene un proceso de desarrollo y crecimiento diferente al de nosotros, que muy probablemente está todavía en una etapa de comprensión diferente, y es porque me refleja cosas que no me he dado yo a mí. A mí me decían, papá, si todavía te duele todo eso, cuando le compres unos tenis a Roberto, cómpratelos también a ti, para que no estés chingando cuando lo rompa. Si todavía no te has pagado tus deudas, no empieces a pasarle tus necesidades ni tus creencias a los que vienen detrás. Entonces, yo creo que es un buen momento para que algunos empecemos a cuestionarnos, más que cuestionar a nuestros ancestros. Si es necesario algo, no les vas a faltar al respeto, pero sobre todo de cuestionarte a ti qué tanto estás respetando tu singularidad y qué tan agradecido te estás volviendo. Y eso lo vamos a ver en los dones de los niños. Hay quienes son agradecidos porque le rompieron la lealtad filial. Platicaba por WhatsApp, ahí somos más abiertos, Alejandro. Yo mandé un mensaje muy bonito al cabrón, de verdad me conmovió mucho emocionalmente. Y yo se lo he dicho a él que es uno de los más grandes amores de mi vida. Yo a ese cabrón lo amo con todo mi corazón. Y se lo decía yo el otro día. Le decía, si te das cuenta qué difícil a veces es poder ser honesto de mis emociones, le diría, se lo debemos a nuestros padres. Porque a nosotros nos dieron una lealtad, nos obligaron con su comportamiento. Yo me acuerdo que mi papá me decía, en esta casa no se pelea por la comida, cabrón, es de para todos. Las mujeres de tus seres cercanos son intocables, ¿eh? A tu hermano no lo puedes traicionar bajo ninguna circunstancia, ni él tampoco a ti. Aprendan a trabajar juntos, aprendan. Y el día de hoy se ve reflejado en muchas de las cosas de la clínica. Y hay personas que son traidoras, son malagradecidas, pero no es personal. Yeah. Es porque les hicieron romper un don que necesitaban de niños, que es la fidelidad de un sistema, que es la lealtad de un clan, donde yo pertenezco a él y estoy dispuesto a aportar, y a veces hasta con mi vida, la parte que me corresponde. Por eso hay gente que es tan malagradecida, y son ojetes que ni siquiera, perdón por la expresión, porque te va a quedar, que ni siquiera detectan las necesidades de los demás. A mí me pasó ¿qué dice hoy? Bien. Me pasó con un cabrón el jueves. O sea, nomás ve sus necesidades, de verdad. Pero, ¿sabes qué es lo impactante de todo esto? Ni cuenta se dan. O sea, como no crecieron en un entorno donde las necesidades de todos son igual de importantes, no lo registran. Tú no registras algo para lo que no tienes inventarios. Y eso se aprende. Pero de adulto también lo puedes aprender. Porque algunos hemos conocido personas que son como nuestros hermanos en la vida adulta. Algunos hemos tenido amigos que se vuelven parte como de nuestra familia. Y eso se va desarrollando. Esos dones van rompiendo creencias porque van dando habilidades. Se puede aprender, ¿eh? Necesita haber la disposición. Pero lo más importante, necesitamos, que lo considere así, cuestionar qué tanto respeto mi singularidad para que yo, una vez yo satisfecho, ya aporte. A mí me gustó mucho lo que decía el otro día el padrino Samuel Decente, y le mando un abrazo, está en mucho contacto, porque ya están las capacitaciones aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana, están en el distrito. Ahora estoy dando yo algunas, otras las van a dar algunos profesionales. Y me decía, yo no entiendo cómo hay cabrones que dicen que tienen décadas en los grupos. Y les dices, vamos a trabajar por el movimiento. Y te preguntan, ¿y si me meto a la estructura, qué me van a dar? Si es con 20 años en el programa y todavía sigues pidiendo, cabrón. ¿En qué momento van a cambiar tus creencias en decir, en vez de qué me van a dar, qué aporto? ¿Qué puedo dar el día de hoy? A mí el programa me reestructuró mi familia. El profesional que soy el día de hoy me lo dio el movimiento también, me nutrió en muchos aspectos. Tengo hijos sanos,
soy un hombre feliz, me considero un hombre amado, con resultados en mi vida, algo tienes que regresar, cabrón. Y todavía a estas alturas de tu vida la creencia es que me van a dar, que me van a dar. Aquí la pregunta es ¿cuándo vas a dar tú? ¿Cuándo vas a aportarle algo a los demás sin necesidad de estar pidiendo? Eso se enseña en casa. Diría aquel, eso se mama, eso se trae. Si no te lo dieron, te puedes alimentar tú, pero necesitas cuestionar. A ver, esto para mí es normal, sí, pero para los demás no lo es. ¿No? Son creencias que tuviste en tu casa, pero no quiere decir que el mundo opere así. Por eso es tan importante cuestionarme para ver cómo está mi inteligencia emocional social y entonces poder empezar a ver si me faltaron algunos dones que vienen de afuera. El día de hoy como adulto se los puedo dar a ese infante y entonces desarrollar esas habilidades que van a romper esas creencias. Espero que se entienda la secuencia. ¿Quieres comentar algo de mí? No sé si... Bueno, te la voy Vamos a leer creo que te una pregunta del libro que mencionaste, ahorita la contestas tú, ¿no? Okay. Que cómo se llama el libro y dónde lo, dijiste el nombre, sí. Pero no sé dónde lo hayas. ¿Lo compraste o lo tienes? Sí, lo digital lo... No, pues, si te lo piden, para ¿sí? Lo leo yo, lo ves tú. Como quieras. Vas. Ok, dice Raimundo Cortés, buenas noches Charlie y Roberto, presente para seguir creciendo con sus compartimientos. Raimundo el tío Tocino, muchísimas gracias a él y un saludo a la familia Tocino también. Pati Camacho Alvarado dice buenas noches, gracias por compartir. Gracias Pati por el comentario y la participación. Judith Vargas dice buenas noches Lix, Roberto y Carlos y un saludo a la comunidad Samadhi. Judith, muchísimas gracias Judith, gracias también y también es miembro, compañera del grupo Samadhi, está constante también en las transmisiones de Radio Humanismo. Y bueno, es una integrante activa constantemente. Eliseo Gutiérrez Fajardo dice muy buenas noches Eliseo, gracias por el comentario. Rodríguez Gil dice buenas noches, saludos a todos, saludos a Josefa, esperando que se encuentre la señora Josefa. Héctor Flores dice hola, buenas tardes, noche Charlie, Roberto, una vez más puestísimo para aprender, les agradezco por compartir su tiempo y conocimiento, un abrazo y un cordial saludo desde Santa Ana, California. Un saludo y muchísimas gracias también por la participación. Coco Aguerrín dice buenas noches para todos, gracias. Arreguín. Coco Arreguín dice buenas noches para todos, agradezco su compartimiento, Dios los bendice. Muchísimas gracias e igualmente. Hey Ortega dice linda noche, saludos a todos. Muchísimas gracias, saludos, gracias por el comentario. Rodríguez Gil dice les mando un fuerte abrazo. Charles, más pelón que nunca. Muchísimas gracias Gil, gracias por el comentario. Y César Cortés, papá Tocino, dice buenas noches Charlie Roberts, a todos y a todos en cabina, un gusto escucharlos. Un abrazo desde la hermana República de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y un saludo a toda la familia Tocino también. Toda la banda Tocino. Toda la banda. Dice Rachel Flores, buenas noches Lick Roberto y buenas noches Lick Charlie. Muchísimas gracias Rachel, gracias por el comentario. Rebeca Ruiz dice buenas noches, gracias Rebeca, buenas noches también. Tavo Vargas dice buenas noches Charlie, saludos a los padrinos y a todos un fuerte abrazote de parte de Gustavo Vargas, el Pacal. Muchísimas gracias Pacal y un saludo al Pacalito. Emma Marta Arzate Copca dice hola hijo, buenas noches y a ti y a Charlie. Gracias, buenas noches mami, gracias por conectarte. Dice la güera Sasa White, dice buenas noches Charlie y Robert, gracias por una noche más de compartir su conocimiento y tiempo, gracias güera, un saludo. Alejandro Cedeño Jiménez, buenas noches Charlie y Robert y a todos allí en cabina. Les agradezco su tiempo y conocimiento compartido, un gran placer escucharlos y aprender de ustedes acá en Ecatepec. Bendiciones a todos, la comunidad de Samadhi, buen regreso a casa y excelente fin de semana. Gracias Alex, gracias también compañero y amigo del grupo Samadhi. Dice Roberto Carlos Pérez Aguilar, los felicito, ando un poco malo de la gripe, muy pronto nos veremos en la clínica. Saludos Charlie, te estimo mucho tocayo, te felicito. Muchísimas gracias Robert, que te repongas pronto, primeramente Dios. Gracias mi pomo. Dice Agueda Morín Rebolledo, excelente tema, muchísimas gracias y buena noche. Dice, ¿dónde adquirimos ese libro Charlie? Se llama las 7 necesidades básicas para generar una sana autoestima del infante.
Es de Thomas Brazelton. Es de Thomas Brazelton. Pues bueno, supongo que están en librerías grandes si lo quieren en físico. Igual Sambors, Gandhi. Mi vida, porque es bueno los panos. Entonces, pero yo lo tengo en digital. Si a alguien le interesa, pues bueno, puede contactarse y sin ningún problema. Tienes que mandar un mensaje aquí, se lo mandas. Sin tema. Dice Ciclale Yetzi, es el comentario que decía, ¿no? Hola, Link, Roberto, Charlie, buenas noches. De acuerdo a las limitantes alcances que tenemos y podemos identificar ya en una edad madura, ¿cuál sería la táctica o método para revertir y generar relaciones interpersonales sanas y productivas? Ya lo mencionabas en la respuesta, no sé si hay algo más que añadir. No, hay un test muy bueno, pero sí está complicado aplicarlo, que se llama el TPG. Y ahí se ve dónde están los bloqueos, pero ya es más técnico. Pero de eso que comentamos, yo creo que con eso podemos hacer trabajo. De acuerdo. Maribel Monroy dice excelente noche. Buenas noches, Maribel, gracias por el comentario. Maya Aguirre dice saludos, padrinos. Saludos, May, gracias por el comentario también. Gracias, María Joaquina Ruedas manda un sticker de un corazoncito. Gracias por el sticker. Ciclali Yeyetsi dice gracias, Lick. El tema es muy bueno y los ejemplos enriquecen bastante. Gracias, Yeyetsi. Rose Hernández dice cuestionarnos es lo mejor que podemos hacer. Solo así cambiamos muchas creencias erróneas. Mil gracias por compartir. Gracias a ustedes por integrarse. Gracias a todos. Hanna Romo dice saludos y bendiciones a todos. Gracias e igualmente las bendiciones de vuelta. Gracias, Hanna. La vi en la convención allá en Toluca. Okay. Y nos mandó unas espinas de cruz del árbol que está allá en Querétaro. Okay. Ya le llegaron a Alejandro en su momento y te agradecemos mucho la atención, Hanna. Gracias. Gracias, Hanna. Gracias por el detalle. Claudio, Alegre dice buenas noches a todos. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos, por compartir. Gracias, Claudio. Gracias por el comentario. Cipriana M. Solano dice muchas gracias por compartir, padrino Roberto. Charlos, saludos, muchísimas gracias. Y Lupita Martínez dice un saludo, gusto verlos siempre, excelentes temas, que tengan buena noche. Pues muchísimas gracias, gracias Lupita, y gracias a todos por los que comentan. ¿Ya acabaste? Vale, pues vamos a despedirnos. Que mañana hay sesión aquí en la clínica. Hay terapia familiar. Yo voy a dar la terapia familiar mañana. Que gusta, nos vemos aquí a la 1. Están abiertas las puertas de la clínica. No se preocupen si entran, salen. Los que vienen a la visita nada más pueden venir. Con todo gusto aquí los recibimos. Y tenemos la sesión de 1 a 3. Acá nos vemos. Vamos a continuar con un tema de lo cognitivo-conductual, que precisamente es el tema que también está dando en la estructura, en las capacitaciones que está dando para los líderes. Quien guste venir, sabe que aquí es su casa y es un gusto recibirlos. Mañana nos vemos por acá. Entonces vamos a comenzar a despedirnos, Chente. Pues muchísimas gracias, padrino, gracias a todos por integrarse, gracias por los conocimientos aportados. Esperando nos sigan acompañando en las transmisiones siguientes, primeramente Dios, los martes 9:30, miércoles 7 de la noche y los viernes igualmente 9:30 de la noche. Y al grupo Samadhi, que igualmente tiene sus puertas abiertas y que tiene próxima su experiencia el día 14, 15 y 16 de abril. Igualmente las puertas están abiertas. Las inducciones ya se darán fechas. Voy a subir el flyer el día de mañana. Ajá. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por el apoyo y que tengan todos una excelente noche. Gracias. Vamos a estar subiendo material también en mi Instagram. Igual aparezco Roberto Junior, Roberto JR, ¿no? Roberto Gutiérrez JR, Roberto Gutiérrez Junior, y ahí vamos a estar subiendo también cápsulas de lo que se va a estar hablando de adicciones. Nos vemos la siguiente semana. Primero Dios, que tengan excelente noche, cuídense mucho. Dice Judith, dice muchas gracias, como siempre, cada plática es como un boomerang, me permite reconocer cada etapa de mi vida. Gracias por tus comentarios y por estar, Judith, y a todos los que compartieron, les agradecemos mucho, es una manera de dar también. Gracias por permitirnos entrar en su espacio y compartir este tiempo con nosotros. Que tengan excelente noche, hasta la próxima. Vámonos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.